Hola a todos, vamos a trabajar entonces en esta sesión primero un ejercicio de suma de fuerzas en aquellos casos en los que tenemos tres o más componentes de una fuerza, tres o más vectores. Entonces, en estos casos es recomendable usar el método de descomposición en componentes cartesianas de cada una de las fuerzas. Entonces, por ejemplo, este ejercicio nos dice que tenemos cuatro fuerzas que actúan sobre un perno en A y que debemos determinar la resultante de la fuerza sobre dicho perno. Entonces, como vemos, aquí podríamos usar el método del polígono o el método del triángulo, pero sería más dispendioso porque tendríamos que ir tomando las componentes de las fuerzas de dos en dos. Si lo usamos el método del triángulo, o si usamos el polígono, tendríamos que armar cada uno de los vectores una continuación del otro, y en este caso ya requería una solución geométricamente hablando más compleja porque ya no formaríamos un triángulo. Entonces ahí tendríamos que ir haciendo la subdivisión de ese polígono en subtriángulos para poder ir llegando hasta la solución, lo cual resulta siendo un poco engorroso. Entonces es más práctico utilizar la descomposición de ese vector en componentes usando un sistema de coordenadas cartesiano arbitrario. En este caso, como referencia, vamos a usar el sistema XY para hacer la descomposición de cada una de las componentes de la fuerza. Fíjense que en este caso tenemos tanto las magnitudes de las fuerzas, 80, 150, 100, 110, como cada uno de los ángulos. Por ejemplo, tenemos el ángulo de 20, de 30, de 15 y esta que es totalmente vertical hacia abajo. Entonces, básicamente tenemos todos los insumos para trabajar. Entonces, vamos a ver cómo sería este proceso de descomposición. Los pasos de solución, entonces, sería resolver las componentes rectangulares de cada una de las fuerzas, determinar las componentes de las resultantes sumando los componentes de cada una de las fuerzas correspondientes, y con esa información ya podemos calcular la magnitud y la dirección de la resultante. Entonces, en este caso, aquí vemos desglosada cada una de las fuerzas en sus respectivas componentes, teniendo en cuenta los ángulos dados. Por ejemplo, en el caso de la fuerza, cada una de las fuerzas vamos a utilizar en este caso coseno o seno del ángulo en función de la información que tengamos de la inclinación de la fuerza. Entonces, aquí voy a ayudarme un poquito con... Voy a ayudarme aquí un poquito con las herramientas de dibujo para ir un poco más rápido. Entonces vamos aquí con la opción de dibujar. Vamos a poner aquí el lapicito y vamos a trabajar entonces sobre cada una de las componentes. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a empezar con la fuerza. Vamos a empezar primero con esta fuerza inclinada que tiene un ángulo de 20 grados y en este caso la componente de las fuerzas tendría una componente positiva en Y y una componente negativa en X. Entonces primero vamos a ir escribiendo cada una de las componentes. Entonces, por ejemplo, tendríamos componentes en X. Vamos a escribir todas las componentes en X. Entonces vamos a llamar vamos a llamar la sumatoria de fuerzas en X. Y eso va a ser igual a la resultante de mis fuerzas en X. Es decir, esa va a ser la componente en X de mis fuerzas resultantes. ¿Qué vamos a tener ahí? Por ejemplo, vamos a tener la fuerza anterior que teníamos ahí, que era de 80 newton. Entonces, en este caso va a ser menos 80 newtons. ¿Por qué menos? El menos es porque en este caso este va del lado negativo del eje X. En este caso, y el ángulo, como en este caso, vamos a regresarnos acá, el ángulo de 20 grados es con respecto a la vertical, la proyección, en este caso es cateto opuesto, entonces en este caso sería con seno. En este caso aquí sería seno de 20. Seno de 20. La segunda fuerza, que sería esta de acá, que en este caso es de 150 newton,
Esa iría del lado positivo más 150 newtons. Esa seguiría coseno de 30, ya que el ángulo de 30 grados es respecto a la horizontal, entonces sería con coseno de 30. La siguiente fuerza sería esta fuerza de acá, inclinada. En este caso, esta fuerza es de 100 newtons. Y el ángulo que tenemos aquí es de 15, entonces también con horizontal, entonces sería 100 newtons coseno de 15. También positiva, 100 newtons coseno de 15. ¿Listo? Y tendríamos la fuerza vertical, que es esta fuerza que tenemos aquí de 110 newtons, pero como esta fuerza es vertical, su componente en el eje X es 0. Así que en este caso, esta fuerza no va a aportar a la suma. Entonces, toda la suma de esta fuerza sería la resultante en X. Vamos a hacer el cálculo de esa resultante en X, ya aquí con nuestra calculadora. Vamos a ver eso qué valor nos da. En este caso, vamos a hacerlo en nuestra calculadora. 80 seno de 20. Ese 80 es negativo, tenerlo presente. Más 150 coseno de 30. Más 100 coseno de 15. Bueno, eso nos da 199,13. 199,13. Vamos a redondearlo, en este caso, a 4 cifras significativas, así que perfectamente puede quedar 199,1. Listo, ahí ya tenemos las componentes en X. Las componentes en Y. En este caso, las componentes en Y, tendríamos sumatoria de fuerzas en Y, sería igual a la resultante en Y. Y en este caso solamente vamos a tomar las componentes verticales de la fuerza. Entonces vamos a empezar nuevamente con la primera que teníamos aquí, que es la de 80, pero en este caso como va en esta fuerza de 80 va en la dirección positiva, entonces sería 80 newtons coseno de 20. En este caso es coseno de 20 porque recuerden que el ángulo de 20 grados es respecto al eje Y. Entonces la proyección aquí sería cateto adyacente. Más esta fuerza de 150 que también va hacia arriba, 150 newtons. En este caso iría por seno de 30. Quedaría la fuerza de 100 newtons, que es esta. En este caso esta va hacia abajo, entonces esta va a ir negativa, menos 100 newtons por seno de 15. Menos la fuerza vertical, la que es completamente vertical, que en este caso es 110 newton. Entonces en este caso fíjense que esa no estaba en la otra, en el otro eje, pero aquí aparece completa sin ningún tipo de componente. Entonces esto me permite calcular la resultante en Y. Vamos a calcular aquí la resultante en Y. Y vamos a ver cuánto nos da esa resultante en Y. Tendríamos 80 coseno de 20 perdón, más 150 por seno de 30 menos 100 por seno de 15 menos 110. Bueno, eso me da 14,29. Eso nos da 14,29. Estos son newtons. Esto, junto con esto, serían las dos componentes en X y en Y del vector resultante que podemos ver aquí. Entonces, como estas dos componentes son perpendiculares entre sí, podemos usar
trigonometría básica o geometría básica para calcular la resultante y trigonometría básica para calcular el ángulo. Entonces, en este caso, la magnitud de la resultante se puede calcular básicamente con teorema de Pitágoras, rx cuadrado más ry cuadrado. Entonces, en este caso, esa resultante sería 199,1 newtons al cuadrado más 14,29, perdón, aquí vamos a corregirlo. Newtons también al cuadrado y hacemos el cálculo de nuestra resultante. Entonces, en este caso, esto sería raíz cuadrada de 199,1 al cuadrado más 14,29 al cuadrado. Y esto nos da básicamente 199,6. 199,6. Si se da cuenta, la componente de 14,29, como se ve ahí proporcionalmente en el dibujo, es bastante pequeña. Realmente suma muy poquito a la resultante. Entonces, esta es la magnitud. Si queremos saber la dirección, en este caso tendríamos que saber el ángulo alfa. El ángulo alfa, en este caso, lo podemos calcular usando también las dos componentes, y en este caso lo podemos usar con, lo podemos calcular con tangente. En este caso lo vamos a calcular con tangente. Vamos a hacer esto. Voy a clonar aquí esta diapositiva para que me quede la anterior. Y entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Listo, voy a borrar esta parte. Como ya tengo esa resultante, simplemente aquí sería calcular el valor de alfa, que en este caso sería tangente. ¿Por qué tangente? Porque en este caso las dos componentes Rx y Ry son los catetos opuestos y adyacentes respectivamente. Sería Ry sobre Rx y en este caso tangente a la menos 1 de 14,29 sobre 199,1. Entonces aquí podemos ya usar nuestra calculadora y calculamos el ángulo en grados sexagesimales. Invertido tangente de 14,29 entre 199,1. Entonces aquí $14,29 entre 199,6, 1,1. Bueno, eso nos da un ángulo pequeñito, en este caso nos da 4,10 grados. Es un ángulo pequeño, como se ve en la figura, es un ángulo pequeño, 4,10 grados. Y esta sería la dirección. Entonces, de esta forma podemos trabajar los ejercicios que tengan más de 3 componentes. Cuando tienen más de 2 componentes ya se vuelve un poquito complicado hacerlo por triángulo o por polígono de vectores. Pero se puede hacer, sino que es un poco más largo el procedimiento.